la plataforma de Moodle. Hola, profe. Si queda, me lo olvidé poner grabar recién, me acordé de grabar. Me colgué. Claro, queda en el Moodle. Sí, después lo suben. Queda en el Moodle. Bueno, entonces, cuando diseñamos el algoritmo, bueno, ya recién empezamos, Michelle. Estamos diseñando el algoritmo y usamos el pseudocódigo. En el pseudocódigo tenemos las palabras reservadas: ingresar, asignar y mostrar. Son las que forman parte de la estructura de control secuencial. Las estructuras de control, como dice, es para controlar la sucesión de instrucciones. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenado que tiene principio y fin. Entonces, para controlar ese orden, tenemos las estructuras de control. La estructura de control secuencial, después tenemos la estructura de control alternativa, que después ya la vamos a ver, y la estructura de control repetitiva, que también la vamos a ver. Sí, vamos a tratar de llegar con todo. Profe, una Entonces, pregunta. sí. Eso es lo que está ahora, digamos, eso que dice diseño de algoritmo, ingresar, asignar, mostrar. ¿Sería diseñar el proceso para resolver el problema en el Sí, sí, práctico? este es Ah, el pseudocódigo, sí. Sí, sí. bien. Ahora estamos en la parte de pseudocódigo y para en este ejercicio nos piden ingresar el nombre y mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué usaríamos? Ingresar y mostrar, ¿no es cierto? El paso 1 sería ingresar el nombre del usuario. Esta no la usamos. El paso 2 sería mostrar el nombre del usuario. Fin. ¿Sí? Entonces, este sería el pseudocódigo del algoritmo. Esto después se traduce al código, al lenguaje de Python, y tendremos el código. Profe, no entiendo por Eh, qué, pero en el práctico no nos dice que, o sea, determinemos el pseudocódigo, digamos. eh, O sea, yo estoy leyendo las consignas y dice, por ejemplo, en el punto A, determinar los datos de entrada y salida que lo vimos, digamos, recién. ¿No es cierto? sí, dice Bueno, determinar los datos de entrada y salida. sí, el Plantear B, al menos 2 sí, casos de prueba. que los planteamos, que era Adriana y Marcela, ¿no es cierto? Sí, ¿Y el 3 sería eso? ¿Diseño de algoritmo? sí, diseñar un ¿El C? proceso para resolver. No, acá dice, ¿ves? Diseñar un proceso para resolver el problema. Sí. O sea, diseñar un algoritmo. Ah, diseñar un algoritmo. Ah, bien, 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 bien. Ahora Sí, entiendo. sí, Bien, sí. gracias. Y después dice ejecutar la prueba de escritorio. Sí, O sea que con los casos de prueba de inciso B. ¿Sí? sí, bien. Entonces ahora tenemos que hacer una prueba de escritorio. ¿Sí? Con los casos de prueba 1 y 2. Ahí acá le puse. El caso de prueba 2. Entonces el siguiente paso sería, este es el algoritmo, el pseudocódigo. El pseudocódigo. Y ahora tenemos que hacer un caso de la prueba de escritorio. ¿Sí? Con el caso de prueba 1 y el caso de prueba 2. Entonces, la prueba de escritorio
se hace con una tablita. En este caso tenemos una tabla de doble entrada, de 2 columnas. Donde podemos los datos de entrada y los datos de salida. ¿Cuál era el dato de entrada? El nombre. ¿Y cuál es el dato de salida? La salida. El nombre, ¿no es así? Entonces, según el caso de prueba 1, el dato de entrada es Adriana y el dato de salida es Adriana. Y el caso de prueba 2 es Marcela y el dato de salida es Marcela. ¿Sí? Y ese sería el primer ejercicio. Y así con todos los ejercicios, con los 7 ejercicios. Entonces tenemos que pasar por la etapa de análisis, o sea, la primera etapa, que es entender el ejercicio, la definición del problema. La segunda etapa es escribir, analizar los datos de entrada, los datos de salida y los casos de prueba. Y Bien. obviamente la metodología de cómo resolverlo, ¿cierto? Esta vendrá a ser la metodología de cómo resolverlo. Vamos a ver con otros ejercicios cómo sería poner un ejemplo. Bueno, Pero la metodología no se las piden, así que no es necesario que la pongan. Directamente le piden el dato de entrada, el dato de salida, caso de prueba, el algoritmo, el pseudocódigo y la prueba de escritorio. ¿Sí? bien. Profe, disculpe la entrada en la prueba de escritorio, o sea, usted puso nombre, ¿no? Pero no se le puede poner Sí. entrada y entre paréntesis nombre, o no sé, No, pienso. el dato de entrada siempre tiene que estar claro. Ah, bien, Siempre tiene ok, que estar claro. ¿Cuál es el dato de entrada? El nombre. sí, muy bien. Está bien, profe. Bueno, veamos el ejercicio 2, ¿quieres? Bueno, Bueno, veamos el ejercicio 2. Dice, calcular el área y el perímetro de un rectángulo, para lo cual se debe ingresar el valor del lado A y el valor del lado B. O sea, es un rectángulo del cual yo no sé los lados. Entonces tengo que ingresar el valor del lado A y el lado B y armar un algoritmo que resuelva el área y el perímetro según los valores que yo vaya ingresando. Entonces, a ver, hagamos un rectángulo. Mi rectangulito aquí, no, cliqué otra cosa. Pasa que esta barra del zoom no me deja seleccionar a mí. el primero, profe. Sí, pasa que la barra esta en el zoom no me Ah, deja. Ay, yo la sigo bajando y no me deja. No, no me deja. ¿Cómo se esconde la barra de zoom?
Ahí está. Ahí está un rectángulo del cual tengo el lado A. El lado A y el lado B. ¿Se entiende, chicos, el ejercicio? Yo no conozco los Sí, valores profe. de los lados. Sí. Y le voy a pedir que me ingrese los valores para poder calcular el área y el perímetro. El área de un rectángulo es multiplicar el lado A por lado B. Sí, ustedes pueden llamar como quieran a sus lados. Podrían ser X y acá también podría ser Y. Bien. No necesariamente tiene que decir lado A, lado B, o también puede ser A, B, etc. ¿Sí? Tiene que ser claro nomás y que ustedes lo entiendan. El área y el perímetro. El perímetro sería 2 por lado A más 2 por lado B. Entonces, ya entendimos bien el problema y ahora pasamos a la etapa de análisis y donde tenemos que identificar los datos de entrada. Que los datos de entrada serían que nosotros pondríamos los datos, o sea, nosotros pondríamos ¿Y qué es lo que el, necesito para resolver yo el problema? y el valor del lado A y el lado B. Los números. Exacto. Los valores de lado A y lado B. Y los datos de salida, El valor del área y del perímetro. muy bien, los valores del área y perímetro. Bien. O sea, el Entonces, dato de veamos salida sería, profe, el dato de salida sería el, el el resultado. Sí, objetivo, el resultado, claro. sí, sí. Ah, El bien, bien, objetivo es ese, sí. bien, bien, bien. Y ahora haremos un caso de prueba. Le pongamos valores a estos datos. Sería dato de prueba 1. Caso de prueba 1, perdón. Los datos de entrada. Le pongamos valores a estos lados. Lado A, pongamos por ejemplo igual a 3. Y lado B igual a 6. ¿Sí? Los datos de salida. El área sería 3 por 6, ¿no es cierto? Y el perímetro
Disculpe si se escucha el perrito. El perímetro sería 2 por 3 más 6 por 2 por 6. Más 2 Sí. por 6. Dieciocho también. ¿Sí? Entonces, ese sería el caso de prueba 1. Bien. El caso de prueba, un caso de prueba 2. Haríamos lo mismo, pero cambiaríamos los datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al lado A le Sí, ponemos otro dato y al lado B otro dato. sí, Ah, bien. Profe, los valores los pongo yo como quiera sí, sí, o sí, está bien. como quiera. Por ejemplo, acá pongamos 4 o 5. Y acá pongamos 10. El área sería 50. Bueno, acá sería 2 por 5. Y aquí 2 por 10. Y acá sería 30. ¿Sí? Ahora pasemos al diseño de código. O perdón, el diseño del algoritmo. ¿Qué es lo primero que hago entonces? El paso 1. Ingresar. Ingresar exactamente el lado, El lado A, ingresar el valor el valor. del lado A. El paso 2, Ingresar el valor del lado B. muy bien. Sería Ingresar el valor del lado B. El paso 3, acá Y sí ahí, usamos la palabra asignar. Asignar el resultado del lado A. El cálculo de primero del asignar. área, asignar a área el resultado de lado A por lado B. ¿Sí? Sí. O sea, ahí asignamos a área la multiplicación. Y sí. así podemos tener en área el resultado. Y en el paso, por ejemplo, El paso, también sí, sería asignar para el perímetro, ¿que no? exacto. Ah, Asignar a perímetro el resultado de 2 por lado A más 2 por lado B. Bueno, y una vez que tenemos entonces el área y el perímetro, lo único que queda es mostrar. Mostrar el valor del área.
mostrar el valor de área. El paso 6 sería mostrar el valor de perímetro. Perímetro. Y eso sería todo, ¿no? Fin. Bien. Entonces, ahora vayamos a la prueba a la prueba de escritorio. Acuérdense Sí. que la prueba de escritorio siempre es aplicar los casos de prueba al algoritmo. Entonces, la prueba de escritorio. Necesito los valores de entrada y los valores de salida. Los valores de entrada son 2 y la salida, también tengo la variable área, la variable perímetro y cómo quedaría la salida. Entonces tengo así. Tengo el valor del lado A, el valor del lado B, el valor de área, el valor de perímetro y la salida. Entonces, nosotros pusimos como caso de prueba el 3 y el 6. El valor del lado es 3, el valor del área es 6. Entonces, según nuestro algoritmo, al valor de área tenemos que hacer el lado A por el B. Área sería 3 por 6. Eso nos da. ¿Ahí pondríamos la fórmula o pondríamos el resultado directamente? Va el resultado y yo, para que ustedes lo entiendan, lo pongo Ah, a la fórmula, pero es suficiente con el resultado. bien, bien. Entonces, sería 2 por 3 más 2 por 6. Esto habíamos dicho que es 18. ¿No? Entonces, la salida, siguiendo el algoritmo, sería mostrar el área, que es 18, y el perímetro, que es 18. ¿Sí? Esa sería la salida, cómo quedaría la salida. Primero 18 y después 18. ¿Sí? El siguiente caso de prueba es 5 y 10. Acá iría 5, acá 10. Aquí iría 5 por 10, igual a 50. Acá iría 2 por 5 más 2 por 10. 10, 30. Entonces acá la salida sería 50. Pues dice mostrar el valor de área es 50 y después mostrar el valor de perímetro que es 30. ¿Sí? Bien. Y esa sería la prueba de escritorio. Bueno, Buenísimo. entonces como vimos, estas son las palabras que usamos en una estructura secuencial. ¿Sí? Quiero que lleguemos a ver las otras estructuras, aunque el ejercicio 3, no sé cuál es el ejercicio 3. Solicitar al usuario que ingrese su edad, saludarlo y decirle qué edad tendría dentro de 730 días. ¿Sí?
Si quieren planteamos los datos de entrada y la salida. Porque si no, no llegamos a ver los otros ejercicios ni las estructuras. Las otras estructuras que me interesa que vean las otras, porque son las que más usamos. ¿Cuáles serían los datos de salida? Los datos. La edad, Muy bien. Entonces, el dato de entrada sería la edad del usuario. ¿Sí? Y ese sería el único dato de entrada. ¿Cuáles serían los datos de salida? la edad también, pero en diferente plazo, digamos. Claro, 630 días serían 2 años. Entonces, tendría que decirle el valor de su edad más 2 años. Sí, Edad más 2 años. Y el salud. sí, ¿Sí? Bueno, después de eso tendrían que hacerle poner casos de prueba, hacer el algoritmo, diseñar el algoritmo y después la prueba de escritorio. bien, ¿Sí? bien, sí, Y acá utilizamos una estructura de control secuencial, o sea, una asociación de instrucciones que usamos las palabras reservadas, ingresar, asignar y mostrar. ¿Sí? bien. Profe, ¿qué pasa si en alguno de los ejercicios lo hacemos mal? Lo enviamos y está No, no mal. pasa nada. Ah, No, no bueno, pasa nada. Si eso me olvidé decir, las condiciones para aprobar el curso es presentar el práctico, o sea, tener subido los prácticos en los tiempos que dice la plataforma. O sea, cada domingo, tiene tiempo hasta el domingo, hasta las 23:55 para subir todos los prácticos. O sea, son prácticos por semana, por lo general, si es que no cambia nada. Y otra condición para aprobar es tener el 70% de las clases asistidas, del total de las clases asistidas, y aprobar el examen final. bien, ¿Sí? sí. Sí, profe. Profe, ¿y en qué formato va el trabajo? Pues en Word. Sí, sí, sí. Sí, puede ser en Word, puede ser en PDF, puede escanear, o sea, hacerlo a mano y escanearlo y subirlo en formato PDF. Si es que lo pueden Gracias. hacer. Sí, a este también tienen una estructura de control secuencial. Planteemos los datos de entrada y decir así, porque si no, no llegamos a ver las otras estructuras. Dice, la cuota de un club deportivo incrementa su costo todos los meses, en un 2% respecto al mes anterior. Si el valor de la cuota en enero es de 1.000, determinar el valor para el mes de abril. ¿Sí? Entonces, identifiquemos los datos de entrada. ¿Se entiende el problema? Entonces yo en la cuota de un club, en enero la cuota me sale 1.000, en el siguiente mes tengo que incrementar en un 2% y el siguiente mes otro 2%, así hasta llegar al mes de abril. ¿Sí? Sí, Entonces, tenemos, identifiquemos los datos de entrada. Los datos de entrada serían la cuota, el valor de la cuota, claro, los 1000, digamos.
el valor de cuota del mes de enero. Ese es que es mi, Bien. es igual a 1000. Entonces, la cuota es igual a 1000. El otro dato de entrada es el incremento que se da mes a mes. El incremento es del 1%. Y en este caso, ustedes lo pueden expresar en número al incremento. Y es de 1,02. ¿Sí? El incremento se multiplica por el valor de la cuota y obtengo el total del valor de la cuota del siguiente mes. ¿Sí? El dato de salida, ya lo vamos a expresar a eso para que lo vayan entendiendo mejor. Datos de salida sería Valor de la cuota del mes de abril. el valor de la cuota del mes de abril. ¿Sí? En este caso, el caso de Tengo prueba es una 1. duda. El caso de prueba es 1. Sí. Ahí donde dice Tengo- incremento, dice igual a 1,02. ¿Por qué? Sí, sí. Eso es lo que vemos ahora. El caso de prueba, lo que podríamos hacer es la solución porque es un solo el caso, digamos. Entonces, por ejemplo, la cuota en enero, lo pongamos así, la cuota es 1000. En febrero, la cuota va a ser igual a 1000 por 1,02. ¿Sí? Ese es el incremento. Y esto les da 1020. ¿Sí? Esto así se expresaría el incremento matemáticamente. ¿Sí? Yo estaba pensando en 20, en poner 20, digamos. Claro, ¿Por qué no? ¿Estaría mal? pero fíjate que sale 20. ¿Sí? Claro, pero si yo pongo, por ejemplo, en Se el suma incremento 20. igual a 20, Se sumaría 20, pero en el próximo mes, mira, fíjate lo que pasa aquí. En marzo, la cuota es igual a 1020 por 1,02. Y eso da 1040,4. ¿Sí? No es lo mismo sumar 20 cada mes que hacer la multiplicación de 1,02. Eso sería interés compuesto. Si no me equivoco. Claro, sí, sí. Es una expresión, es la expresión matemática del incremento. Yo la verdad que no lo sé explicar bien, bien. que bueno, tenía que explicar otras cosas, pero ahí se va viendo, en esta forma lo explico mejor yo, diciendo que no es lo mismo sumar 20 pesos mes a mes, porque el incremento real es multiplicar el valor por 1,02. ¿Sí? Entonces en este caso el abril, la siguiente cuota me quedaría 1040,4
por 1,02. Y esto me queda en 1061,20. ¿Sí? ¿Ves que no es lo mismo sumar 20 pesos mes a mes? El incremento es real, es 1,02. Claro. Entonces, lo que nos toca hacer en el algoritmo es asignar los valores a la cuota, esa cantidad de veces, y después mostrar el valor final. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí. Sé que eso, si no, si para que lo entiendan bien, podemos hacer el algoritmo. ¿Cuál sería el algoritmo? El primer paso. Porque ya tenemos los valores. Paso 1 sería asignar a cuota el valor de 1000. ¿Sí? Profe, ¿no Sí. sería ingresar primero la cuota de 1000 y después abajo asignar el 1,02? Podría ser ingresar el valor y después asignar, ¿no es cierto? Claro, El valor a la variable. Ingresar. claro. Sí, lo que pasa es que eso ya se puede hacer en el código. Ah, Traducirlo en esa forma sería solamente, se podría hacer en un solo paso. Como le dije, esa forma es una forma de hacerlo, después directamente asignar los valores y mostrarlos, y eso sería todo. Eh, Es un ejercicio sencillo, lo único que es complicado de entender por qué es el 1,02. Sería asignar a cuota, porque ves que el valor de la cuota, no, me faltó el incremento. Es como el dato de entrada era 2, era cuota y el incremento. También podría ser ingresar el valor del incremento y asignarlo a una variable X o Y, o ponerle incremento directamente. Asignar al incremento el valor 1,02. Y el paso 3 sería asignar a el nuevo valor de la cuota el resultado de la cuota anterior por incremento. ¿Sí? Y esto sería en el mes de febrero. Para el mes de febrero. El paso 4 debería ser lo mismo, pero para el mes de marzo. Y por último, sería lo mismo, pero para el mes de abril. El paso 6 sería mostrar la información. Y se podría mostrar para que se entienda
mediante un mensaje. Mostrar el siguiente mensaje. La cuota de abril será paso 7, mostrar el valor de cuota. ¿Sí? Entonces, como vimos acá en la prueba de escritorio, la salida es una sucesión de información. Entonces me quedaría, la cuota será 2 puntos, el valor de la cuota, que como vimos acá sería 1061,90. ¿Hay alguien prendió accidentalmente su micrófono? ¿Se entendió, chicos? Es muy sencillo, no era muy, no llevaba mucha... Profe, una pregunta. Si tuviéramos que resumir, por ejemplo, si pidieran ¿A qué me hasta falta? el mes, un mes o 10 meses más, ¿se podría simplificar eso de asignar a cada mes el incremento? Sí, porque conocemos cuántos son los meses. Podríamos usar la estructura de control mientras, o el repetir. Porque sería febrero, marzo, abril, por ejemplo, hasta diciembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta 11. Entonces se repetiría 11 veces. Podríamos usar las otras estructuras de control. O la otra estructura de control podría ser repetir mientras el mes sea menor a diciembre o menor o igual a diciembre. ¿Sí? Profe, disculpe, en este caso no se realiza la prueba de escritorio, ¿no? Pueden poner si quieren, iría acá iría cuotas, para que pongamos el limpio esto que pusimos acá arriba. ¿Sí? Ujú. Cuota, aquí apoyar el incremento siempre va a ser el mismo, y acá va a ser la salida. En Bien. este caso, la salida estaría al final. Ah, ok. Pero sería la cuota de abril, será 2 puntos, 10, 61,20. ¿Sí? Así Bien. quedaría al final. Ok. ¿Sí? Bueno, ahora veamos un poco las otras estructuras de control. Eso lo veamos acá ahorita. Entonces, las estructuras de control secuenciales, o sea, para la estructura de control secuencial, usamos la palabra ingresar, asignar y mostrar. Después está la estructura de control alternativa, que es así. Si se cumple una condición, se realiza una acción. Entonces, se realiza una acción.
se realizan varias acciones, una sucesión de acciones, ¿sí? Una sucesión ordenada de acciones. Si no se cumple esa condición, se realizan otra sucesión de acciones, de instrucciones, perdón. ¿Sí? Esto tienen que tener en cuenta que esta es una notación de pseudocódigo. Yo tengo que escribir las instrucciones que yo quiero que se realicen acá por el lado de esta condición. Si se cumple esta condición, tengo que escribirlas con este margen de tabulación, digamos, de indentación, le decimos nosotros. Esta indentación es un espacio que se da antes de escribir la instrucción. Y tienen que tener toda la misma ubicación, ¿sí? Igual acá en si no. Si esta es una notación que se respeta incluso en el código Python, y que es muy importante. Entonces, esta estructura de condición alternativa se hace cuando yo quiero controlar que se hagan acciones si se cumple una condición. Por ejemplo, si yo quiero saber si dado una lista de números, como dije, como vieron en la teoría, por ejemplo, si una lista de números llamados X, por ejemplo, si X se llamara 5, 8, podría ser 0, o -3, o 10. La condición acá tiene que ser una condición lógica. En matemáticas, ¿cuáles son las condiciones lógicas? Los que me dicen cuál número es, por ejemplo, mayor que 0, si X es mayor que 0. Esta condición tiene una sola respuesta, ¿no es cierto? Tiene solo dos respuestas, si es verdadero o falso, ¿sí? Estos conectores lógicos son 3, o sea, si es mayor, si es menor, o si es igual, ¿sí? Entonces, esta condición tiene solamente dos respuestas. Si es verdadera, se ejecuta estas instrucciones, ¿sí? Esta barrita de instrucciones. Si es falsa, si no se cumple, se ejecuta estas otras instrucciones. ¿Se entiende? Por Más o ejemplo, menos. si yo por ejemplo, tengo una lista de números. X y 5, 8, 0 y -3. Yo entro en mi siguiente secuencia de instrucciones. Digamos que antes hay un montón de secuencias de instrucciones. Acá. Por ejemplo, si yo le pido a ingrese el valor de X, ingresa el valor de X. Y acá le pregunto, X es mayor que 0, ingreso con el primer número. Si 5 es mayor que 0, entonces se realizan esta cantidad de, esta sucesión de instrucciones. Sí. Y por este lado ya no voy, porque solamente se ejecuta cuando es verdadero esta parte y cuando es falso esta parte. O sea, si ingreso con el 8, 8 es mayor que 0, la respuesta es sí. Entonces se ejecuta esta cantidad de instrucciones. Claro. Ingreso al 0.
ingreso el siguiente valor que es 0. ¿Es 0 mayor que 0? No. Entonces, si no es mayor, si no se cumple esta condición, si va por el lado de falso, se ejecuta esta otra condición. Ah, bien. Entonces, después ingreso el siguiente valor, menos 3. Ingreso el siguiente valor que es menos 3. Entonces vengo acá, pregunto, ¿menos 3 es mayor que 0? La respuesta es no. Entonces, si no es mayor que 3, se ejecuta esta cantidad de instrucciones. ¿Sí? Y bueno, y así con los siguientes, el siguiente que es 10. Si 10 es mayor que 0, sí es verdadero. La respuesta es verdadero. Entonces, si esta condición es verdadera, entonces se ejecuta esta cantidad de instrucciones. ¿Sí? ¿Entendieron todos? Sí. Sí, profe. Si hay alguien que no entienda, me dice y lo vemos con otro ejemplo. Acá, como le dije, siempre los conectores lógicos son menor, mayor o igual. ¿Sí? Por ejemplo, se puede dar el caso de que podemos preguntar otra vez, si no se cumple esto. Por ejemplo, puedo preguntar si X es igual a 0. Entonces, se realiza estas cantidades de instrucciones. Y siempre respetando la indentación, para que se entienda. Y si no, se ejecuta otra cantidad de instrucciones. ¿Sí? Esto se llama anidación. Entonces, yo puedo hacer esta consulta. Si X es mayor que 0, entonces ejecuto este. Si no, puedo preguntar, entonces, igual a 0, hago esta cantidad de instrucciones, si no, hago esta otra cantidad de instrucciones. Esta condición puede ser así simple o también puede ser compleja. Entonces, aquí podría preguntar si X es mayor que 0 y X es menor que 10. ¿Sí? Esto es una condición compuesta. O sea que puedo preguntar dos cosas a la vez. Si X es mayor que 0 y si X es menor que 10. ¿Sí? Acá también se puede hacer lo mismo si X es igual a 0 y si X, por ejemplo, es mayor que menos 10. O sea, las condiciones siempre tienen que ser lógicas, ¿no es cierto? No para representar un error. Sí, y X es mayor a menos 10. ¿Sí? Entonces la condición puede ser simple o puede ser compuesta. Esto lo podemos ver ahora en un ejercicio, en un ejemplo. Creo que el siguiente ejercicio 5. tenía 3, el 4 lo vimos, y el 5. Me dice, ingresar dos números y devolver el mayor de ellos. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, que son, tengo que pedirle al usuario que ingrese dos números y decir cuál de los dos números ingresados es el mayor. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Si identificamos primero los datos de entrada, sería
dos números. Un número, Exacto. ¿o no? Ah, dos. Los valores de dos números llamados, le pongamos X, E, Y. ¿Sí? Y el dato de salida si hay alguien que no entienda, chicos, que digan así, explicamos porque es la única clase que van a tener hasta que presenten el práctico. Entonces, el dato de salida, ¿cuál sería? El valor, el mayor de ellos, ¿no es cierto? ¿Mayor o menor? El mayor, porque dice Mayor. ingresar dos números y devolver el mayor de ellos. Bien. Entonces, el dato de salida, el mayor de ellos. Sí. Armemos unos casos de prueba. El datos de entrada sería el valor de X, por ejemplo 20, y el valor de Y, igual, por ejemplo, 150. El dato de salida sería Y, igual a 150. Este sería el caso de prueba 1. Un caso de prueba 2. Podría ser esto igual a 258. Y esto podría ser 15. El mayor, el dato de salida sería X con 258. ¿Sí? Hagamos el algoritmo. ¿Cuál sería el primer paso? Ingresar. Muy bien. Ingresar un valor para X. El paso 2 sería Ingresar un valor para ahí. ingresar un valor para Y. El paso 3, una vez que tengo los dos valores, me tengo que preguntar cuál de los dos es mayor, ¿no es cierto? Entonces, pongo si la condición, ¿cuál sería? Si X es mayor que Y, ¿no es cierto? La condición es si X es mayor que Y, entonces acá le ponemos paso 3A.
hay que hacer prolijos. Que es muy importante que ustedes tengan el espacio de comienzo, más que nada en Python, porque esta cuestión de los espacios se respeta mucho. Y acá sí hay que poner una tabulación, no tanto, que indique qué es lo que se va a hacer cuando cuando la condición X mayor que Y sea verdadero. Cuando sea verdadero significa, si X mayor que Y significa que X es el número más grande, ¿no es cierto? Si se va por el lado de verdadero. Si X es el mayor que Y, entonces tengo que decir que X es el número mayor. Entonces, ¿cómo digo eso? Mostrar el mayor, mostrar el mensaje, el valor, el número más grande, el número mayor, decía, ¿no? El número mayor es y sería paso 3B. Mostrar X, ¿sí? Porque cuando se va por el lado verdadero, o sea, cuando se cumple que X es mayor que Y, es verdadero, entonces se muestra que el mayor es X. Paso 4. No, sigue siendo, no, paso 4. Se ejecuta la otra sucesión de código. Este sería 4A. Siempre respetando la misma dirección del código anterior, el mismo espacio. Entonces, si X no es mayor que Y, quiere decir que el mayor es Y, ¿sí? Mostrar el mensaje el número mayor es 2 puntos, paso 4B. Mostrar Y. ¿Sí? Entonces, hago la pregunta. Si X es mayor que Y, si se da que eso es verdadero, muestro y digo que X es mayor. Si no, es falso, quiere decir que Y es mayor que X. Y podríamos aplicar una prueba de escritorio con los casos de prueba. Hacer una prueba de escritorio con valores de X y de Y y la salida. Valores de X y de Y. Y la salida. Entonces, según los casos de prueba pusimos que X es 20 y Y es 150.
Entonces ingresamos el valor de X, ingresamos el valor de Y y preguntamos. ¿Es 20 mayor que 150? No. Entonces me voy por este lado, de por el si no. Y muestro Y. Y pongo entonces que la salida es 150. ¿Sí? Entonces, si esta salida coincide con el caso de prueba, quiere decir que el código está bien. ¿Sí? Entonces, hagamos la siguiente pregunta. X igual a 2,58 e Y 15. Hacemos la pregunta. ¿Es 2,58 mayor que 15? La respuesta es sí, es verdadero. ¿Será que esta condición es verdadera? Entonces, mostrar que el mayor es X de 2,58. Entonces quiere decir que mi algoritmo está bien. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, bueno, nos queda un poquito de tiempo, así que si quieren vamos planteando los otros ejercicios, que estamos en 5, me falta el 6 y el 7. ¿Sí? Profe, el ejercicio 6 y 7 tiene que ver con este tipo de estructura, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ah, bien. Sí, sí. Y nos quedaría bien ver la otra estructura que es la de repetitiva. Si nos queda un poquito de tiempo, vemos un ejemplo, porque si no, no sé si llegamos. Para que ustedes puedan resolver el práctico y lo puedan presentar, ¿sí? Como dijo su compañera, el ejercicio 6 y el 7 no implica la otra estructura de control, que es la repetitiva. Pero planteemos los ejercicios para que ustedes lo puedan hacer el algoritmo y la prueba de escritorio. Planteemos este ejercicio. Dice, solicitar al usuario que ingrese un número y determinar si es par o impar. ¿Sí? Entonces, yo voy a... el dato de entrada sería... ¿Cuál sería el dato de entrada? Que el usuario el, ingrese un número, digamos. el número. El valor de un número. El valor de un número. Exacto. El valor de un número. Y ustedes lo pueden poner el nombre que quieran. Número A, número B, número 1, X. X, X. No necesariamente tiene que llamarse X. Y el dato de salida. El dato de salida sería decir si Si es es par par o o impar. impar. El número es par o decir si el número es impar. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes pueden poner los casos de prueba que quieran. El código sería el algoritmo. Sería P, Ingresar. como paso 1, ingresar el número. Ingresar el número X. ¿Sí? ¿Cómo sé cuándo un número es par o impar? Matemáticamente. Mm,
Por ejemplo, el número 8 es par, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué sabemos eso? Porque 8 dividido 2, Si es divisible por... porque es 4, y el resto es 0, ¿no es cierto? Igual a 0. Ahí acá no puedo hacer no puedo escribir bien como yo quisiera, pero el resto es 0, es igual a 4, pero el resto es Igual a 0. a 0. Y cuando es impar, el ¿Sí? resto es 1. Exactamente, cuando es impar, el resto es 1. Entonces, para preguntar sobre el resto de una división, en Python tenemos la notación porcentaje. ¿Sí? Pero acá en pseudocódigo lo podemos llamar resto. ¿Sí? O sea, el paso 2 podríamos decirlo en pseudocódigo, expresar en pseudocódigo, sería así: asignar a la variable resto el valor obtenido de el resto obtenido en esa otra vez. Claro, es que, bueno, yo acá por eso le puse el resto, ustedes le pueden poner R, para que se entienda. El valor o el resto obtenido de X dividido 2. ¿Sí? Lo puedo expresar de esta forma. Entonces, y ahí yo puedo preguntar para saber si un número es par o impar. Pregunto si el resto de esa división, el resto de R, es igual a 0. Entonces, si el resto es igual a 0, entonces puedo decir que el número es par, ¿no es cierto? Paso 3 a mostrar el mensaje. El número es par. El paso 4 es si no. Entonces, si el resto no es igual a 0, el número es impar. Entonces, mostrar el mensaje el número es impar. Y fin. ¿Sí? Sí. Y eso sería todo el ejercicio. Ustedes pueden poner una prueba de escritorio, unos casos de prueba y hacerlo y aplicar los casos de prueba a este algoritmo y ver si los valores le dan bien, si Bueno, la salida le sale correcta. ¿Sí? sí. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. ¿Sí? Planteemos el siguiente ejercicio.
Yo creo que la estructura tal vez en el próximo práctico veamos las estructuras la siguiente estructura, porque son muy importantes, la estructura de control repetitiva, o en la clase de teoría también está. Es muy importante que ustedes sepan cuáles son las estructuras de control, porque las vamos a usar todo el tiempo. Así que si no las entienden bien, vayan a ver la clase de teoría, que seguramente está mejor explicado, y van a ver van a poder entender mejor cómo funcionan las estructuras de control. ¿Sí? Y por ahora planteemos este ejercicio, así ustedes lo pueden realizar después y pueden hacer el algoritmo y la prueba de escritorio. ¿Sí? Entonces leamos el ejercicio. Dice, se desea calcular el salario neto semanal de un trabajador en función del número de horas trabajadas en la semana y el precio que paga por hora. O sea, yo quiero saber cuánto gana una persona en una semana de acuerdo a las horas que trabajó en la semana y de acuerdo al precio que se paga por hora. ¿Sí? Sí. Entonces, dice, las condiciones son estas, que dice que las primeras 35 horas que se trabajan se pagan a hora normal, a horario normal. Eso quiere decir que si una persona trabajó 35 horas, se le paga el precio normal. O sea, si trabaja igual a 35 o menor a 35 horas, se le paga el precio normal. Y después dice que las horas que pasen de 35, o sea, si alguien trabajó más de 35 horas, se les paga 1.5 veces la tarifa normal. O sea, se pagaría como una hora extra, ¿no es cierto? Sí. ¿Se entiende? Entonces, planteemos los datos de entrada. ¿Cuáles serían los datos de entrada? Sería... y el precio que se paga por El hora lo precio. pondríamos nosotros. Exactamente, sí. El precio de la hora. Ese sería el precio, el dato de entrada. Necesito preguntar cuál sería el precio de la hora. ¿Y cuál sería el otro dato? ¿Cuántas horas trabajó esta persona en la semana? Claro. Acuérdense que el cálculo es por semana. No es necesario por mes. Yo quiero saber solamente si una persona trabajó, por ejemplo, 40 horas a la semana, si trabajó 35 horas a la semana, todo por semana. Entonces, ahora el siguiente dato sería horas por semana que trabajó esta persona. ¿Sí? Esos serían los datos de entrada. Sí. El dato de salida, ¿cuál sería el dato de salida? El salario, digamos, El por las salario, horas trabajadas. el salario semanal de las horas trabajadas. Exactamente. Sí, diremos un caso de prueba. El caso de prueba 1. Supongamos, entonces, que el dato de entrada, pongamos el precio que una persona, por ejemplo, por hora, ¿cuánto gana una hora por una persona normalmente? Le pongámosle 200 pesos. 120, 200, bueno. Sí, pongamos 200, cualquiera. El segundo caso de prueba podría ser 120. Bueno, Pongamos precio de hora. Las horas de semana. Las horas de semana.
Supongamos que una persona trabaja 40 horas a la semana. Sí. El dato de salida, ¿cuál sería? Hagamos el cálculo, ¿sí? Dato de salida. ¿Sería el Entonces, precio de la hora por la semana? ¿Por las horas de semana? claro, Horas. sí. Pero acordate que las primeras 35 horas se pagan por Ah, claro. Entonces, en horario normal, sería el subtotal. Bueno, subtotal sería 35 por 200, Sí, ¿no es cierto? Porque las primeras 35 horas se pagan a 200 pesos. sí. El horario extra, o sea, las horas extras serían ¿Pondríamos 5 por 1,5 por 200 o no? 5, exactamente, por 200 por 1,5. Esto, ¿cuánto da? A ver, ¿alguien tiene calculadora a mano? Sí, yo. A ver, le pongamos 35 por 1500. 200. 1500, Sí, así es. 5 por 200 por 1,50, 1500. Por 1,5 por 2. Y sí. 35 por 200, 7000. 7000. 7000. Exacto. Entonces, la hora, el dato de salida sería el salario semanal sería la suma de 1500 Por 7000. más 7000. 7000, más 7000. Eso sería 8500. ¿Sí? Sí, Ese es el primer caso de prueba. bien. ¿Y qué pasaría ahora? Caso de prueba 2. Si una persona, si el dato de entrada sería el precio hora, pongamos como habíamos dicho, igual a 120 pesos. Y si la persona trabaja igual o menor a 35 horas, sería multiplicar solamente en asunto. Claro, no, ya no entraría el 1,5, digamos. Exactamente. Las horas semanas fueran 20, pongamos. Entonces el dato de salida sería directamente el salario semanal, Semanal. que sería 2400. la multiplicada 120 por 20, 2400. ¿Sí? Bien. Y eso sería, entonces ahí se ve que cuál sería la estructura de control que usamos, ¿no es cierto? Tiene que preguntar si la hora que trabajó es mayor que 35, mayor o igual que 35. No, sería mayor que 35. ¿Sí? Si es mayor que Profe, 35, hacen este cálculo, y si no es mayor que 35, hacen el otro cálculo. profe, el salario semanal último sería datos de salida, ¿no? Sí, sí. Porque usted puso dato de entrada en la última. Ah, perdón, sí. Sí, no. Sí, el dato de salida. Sería el salario semanal, entonces. ¿Sí? Entonces, es siempre también el algoritmo. Ustedes tienen que pedir los números, los datos de entrada, preguntar si la hora es mayor que 35, si es mayor hacen un cálculo, y si no es mayor, hacen el otro cálculo.
y después mostrar el resultado. Acuérdense de respetar siempre el espacio, como yo les decía, porque si no se respeta no se entiende. Por ejemplo, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Están a una misma altura, no sé si se pueden ver. Sí. Todo esto está a la misma altura. Esta sucesión de código. Lo que esté identado se ejecuta si esto se da que es verdadero. Si no, la otra sucesión de instrucciones, si es falso, se ejecuta lo demás. Si yo quiero decir que después de esto se hace otra instrucción, que no va, si no se ejecuta por el lado del falso, de acá, tengo que ponerla a la misma altura que en otro. Por ejemplo, en el ejercicio número 7 iría a mostrar, ¿sí? Pero tiene que estar a la misma altura que el si no, que el sí y que el ingresar, ¿sí? Porque si ustedes lo ponen acá, a esta altura, eso significaría que este se va a ejecutar aquí solamente por el si no. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, acuérdense de eso, sí, de esta notación es muy importante porque después en el código, cuando se traduce al código, Python lo respeta mucho. Si no hay una indentación, no se ejecuta como parte del si no o del sí. Nos quedaría ver la parte de la estructura de control repetitiva, pero no lo van a usar en el práctico, ¿sí? Tal vez lo veamos en la próxima clase, o si no ya es mucha información. No quiero que se me mareen. Bueno, profe, mejor. Entonces, acuérdense, la estructura de control secuencial es ingresar, asignar, mostrar, que muestren el orden secuencial. Y después está la estructura de control alternativa, que es el si no. El sí, si no, que tiene la condición, que responde a la pregunta, que la respuesta es solo verdadera o falsa. Si es verdadera, se ejecuta algo, y si no, se ejecuta otra cosa. Y puede ser simple o compuesta. ¿Sí? En los ejercicios solo están viendo condiciones simples. Sí, chicos, yo creo que con esto pueden realizar el ejercicio, todos los ejercicios. Mañana no hay consulta, pero está el foro. Si tienen alguna duda, pueden consultar por ahí antes de subir el práctico. Bien. Uno de los profes va a responder. Y no sé, ¿tienen alguna duda que quieren preguntar ahora? Yo, profe, quería saber si mañana en la clase teórica íbamos a ver como un tema nuevo o es como lo que vimos hoy. Mañana es feriado, así que creo que no hay clase. ¿No hay clase? Creería que no. A ver, mi técnica, ¿cómo era que se llamaba? Micaela, creo que no. Hola, sí, es feriado mañana, lo van a reprogramar. Porque a mí me llegó un mail diciéndome que había clases de turno mañana y tarde y el de noche como que veamos el turno mañana o tarde, digamos. A ver, A pregunto mí bien también qué me me llegó ese dicen. correo. Claro, a mí también me llegó ese correo y dice lo mismo, turno mañana y tarde, las clases son normales y el de la noche se lo graba y bueno, queda, Claro. digamos, grabado así. Yo también me llegó.
Bueno, Micaela tomar asistencia. Hola, profe. Sí, Ahí mandé en el chat lo que nos mandaron, digamos, por la plataforma. ajá, Normal, ahí entonces. está. Sí, sí, ahí dice, estimados, las clases teóricas de mañana viernes 8 de octubre se realizan normalmente en el turno mañana y turno tarde. La clase del turno noche se subirá previamente grabada. Quienes no puedan asistir a los turnos mañana o tarde podrán acceder al canal de YouTube a ver cualquiera de ellas, como así también cualquier clase práctica. Los links de las clases teóricas se encuentran en el aula virtual. Saludos. Sí, sí, entonces sí hay clases mañana. Bien. Profe, entonces, en la teoría de mañana, ¿vemos lo que vimos hoy o es un tema nuevo? ¿No sabe eso? Creería que es un tema nuevo. Ah, bien, 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 bien. Bueno. Profe, Sí, profe, tengo una consulta. Solo hay que hacer sí. por Word este trabajo en Python, no hay que trabajar nada, ¿no? No hay que entregar nada de ahí, ¿no? No vemos código por hoy. Ah, bueno, gracias. De Profe, nada. tengo una consulta. Sí, Ese es para Micaela, el técnico. En relación al cambio de comisiones o horario, ¿ella nos manda un correo o cómo sería? Yo ya mandé a los que están encargados de cambiar de comisión, a los chicos que me pasaron los datos y el correo ya se lo envié y ellos les va a enviar el correo asignándole una comisión. ahí Michelle me hizo una pregunta de un libro, sobre un libro. Hay varios libros. En este momento no me acuerdo cómo se llama, hay uno muy bueno sobre Python, pero la verdad no me acuerdo ahora cómo se llama, de qué es el autor. Es uno verde, así que bueno. Pero es muy bueno. Y hay varios libros en realidad. O puedes buscar libros sobre Python en internet, te van a salir un montón de libros. Eh, la verdad que no me acuerdo uno a uno. Pero bueno, para la próxima clase, si quieren, le busco bien el nombre del libro, ¿sí? Eh, otra pregunta de alguien. Perdón que no estuve viendo el chat, pasa que escondí ahí la barra para que no me deje hacer Cardoso Jesús dice que en la plataforma hay algunos libros. Ah, perfecto. Sí, Profe, para la pueden asistencia ingresar a la plataforma. ¿ya no tomaron lista? ¿O cómo es? Sí, ya está tomada la lista de todos los que Ah, estuvieron listo. ahí. Sí. Buenísimo. Bueno, creo que todo eso sería todo. Espero que Bueno, puedan profe, hacer el práctico. dale. La verdad que no sé si están los profesores. Yo por lo menos no estoy en el grupo de WhatsApp. Creo que no están los profesores. Micaela, ¿están los profesores en el grupo de WhatsApp? No, no Que hay están un los canal. profesores. Hay grupos y depende del profesor si quiere estar o no. Ajá, Eso pasó con la otra comisión, que los chicos crearon un grupo y le agregaron al profesor. ajá. Sí, el profe de turno noche, Facu, él creó un grupo y nos mete todo. De teoría. Una Eh, pregunta. La clase esta, ¿cuándo la suben a a la grabación? Yo ahora termino y luego lo subo a YouTube. Y bueno, de ahí depende de los administradores para que lo suban a la plataforma Link. Perfecto, muchas gracias. bueno, chicos, el trabajo práctico tienen tiempo hasta el domingo 10, hasta las 23:55, según lo que me
lo que me dijeron que está publicado en el Moodle, en el aula virtual. La asistencia tiene que tener un 70% de asistencia a las clases prácticas. Micaela por eso está tomando la asistencia. Eso es requisito para aprobar el curso. Y el otro requisito es que presenten todos los prácticos. Acuérdense que tienen que presentar todos los prácticos. No importa si están mal, no importa si no están seguros de que estén bien. Sí, solo las clases prácticas. No hay un grupo de WhatsApp. Ustedes, chicos, si quieren, pueden armar un grupo de WhatsApp. Sí, en el Moodle se presentan los TPs. Tienen que subir los TPs en Word o en PDF. Profe, disculpe, ¿ya me puedo ir retirando? Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Para Nos aclarar, quedamos con los que tengan algunas dudas. Hasta luego. Hasta luego. Retiro Ahí también, están profe. pasando un enlace de WhatsApp para los chicos. Bueno, yo me Sí, retiro, ya se profe. tomó. Le agradezco mucho la clase. Nos estaremos viendo en la próxima clase teórica. Que tenga buen fin de semana. Igualmente, Carlos. Hasta luego. Bye. Buen Hasta luego, fin de- profe.